¿Es el trading un juego de azar o es una inversión estratégica? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del trading y despejar todas tus dudas. ¿Sabes que detrás de muchos traders exitosos hay precisamente una fuerte base de análisis cuantitativo y backtesting? Pues veamos por qué son cruciales y cómo pueden cambiar la percepción del trading, de lo que es un juego de puro azar, como un casino, a ser realmente una estrategia bien calculada y tomarse el trading como es un trabajo. Así que ¡vamos a empezar! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de todo tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo el link de las formaciones en pantalla y también en la descripción. Y ya te anticipo que hay el curso de iniciación que es totalmente gratuito. También soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins. Y hemos quedado, pues te dejo también el link en pantalla en la descripción, y hemos quedado entre los 150 primeros con nuestra cuenta DRA, que es precisamente esta de aquí. Y eso significa que nos han asignado 30.000 euros de capital, ya que los 150 primeros recibimos capital del propio Darwinex en lo que se llama el Darwinia. Si te encanta lo que ves en este vídeo, no te olvides de dar un me gusta, y es algo que a mí me ayuda muchísimo, y también puedes considerar unirte a la creciente familia de Código Trading. ¿Y cómo puedes unirte? Pues muy simple, suscribiéndote a nuestro canal. Sumérgete en el apasionante mundo del trading con Código Trading, porque vamos ya a empezar. Y vamos a empezar por la raíz de la pregunta. ¿Y qué pregunta es? ¿Por qué hay tanta confusión entre apostar e invertir, entre invertir y apostar? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, principalmente las emociones. ¿Ves? Tanto en las apuestas como en el trading hay riesgo, pero ahí es donde terminan las similitudes. Realmente en el casino todo se reduce a la suerte. Cambio, en el trading, aunque hay riesgo, también hay análisis, backtest, investigación, estadísticas, método empírico, sobre todo estrategia, que tiene unos datos estadísticos. Vamos a desmitificar 3 grandes mitos sobre el trading. El primero de ellos es que el trading es como jugar en un casino. Trading se basa en la investigación. Un buen trader analiza, hace backtest, prueba la estrategia, estudia tendencias, observa los mercados, sigue las noticias. No se trata únicamente de la intuición o de un juego de azar. Segundo de los mitos es que se necesita mucho dinero para comenzar. Eso es totalmente falso. Hay muchas plataformas que te permiten empezar con una inversión mínima. La clave es aprender antes de invertir grandes sumas de dinero. El tercero de los mitos es que el trading es solo para expertos. Todos empezamos desde cero. La educación es la clave. Hay muchas herramientas, cursos y recursos para los principiantes. Precisamente, ya te he enseñado que en Código Trading somos una academia de trading y ofrecemos múltiples formaciones. Te dejo el link aquí en pantalla y también en la descripción para, si te interesa, pues entrar en una formación como la Pro, la Elite o la VIP. Finalmente, vamos a hablar y profundizar en el tema del backtesting y el enfoque cuantitativo. Pero antes decirte que ahora mismo están en promoción las formaciones tanto Pro, Elite como VIP, tienen un descuento del 50%. En la Pro tienes 1 año de formación, en la Elite 2 años, en la VIP 3 años. Y todas las formaciones tienen aulas virtuales grabadas, canal de Telegram, grupo de dudas donde también estoy yo, curso de iniciación completo, porque el curso de iniciación, la última lección de cada módulo es solo para alumnos Pro, Elite y VIP. Curso de trampas Código T,
Este es curso de estrategia importantísimo, herramientas de backtest y certificado de graduación. Pero en el Elite, en lugar de tener un año, tienes 2 años de curso, 51 lecciones y curso de trading cuantitativo también, donde nos centramos en el backtest y lo que vamos a hablar a continuación en el vídeo. Finalmente, en el VIP tienes un año de clases privadas conmigo como mentor, un año entero de seguimiento con clases individualizadas y personales solamente para ti. Muy bien, pues vamos a hablar de la importancia ya del backtest y el enfoque cuantitativo en el trading. La toma de decisiones basadas en datos está detrás de muchos traders exitosos. Hay una fuerte base de análisis cuantitativo y backtesting pues, en la mayoría de grandes traders. ¿Pero qué es esto del backtesting? Pues muy simple, el backtesting es el proceso de probar una estrategia de trading utilizando datos históricos para ver cómo habría funcionado en el pasado. ¿Y cómo podríamos explicar esto en otras palabras? Pues si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras aplicar tu estrategia en años anteriores, eso sería testear. Habrías pues sabido si obtendrías un beneficio o una pérdida con dicha estrategia. ¿Y qué importancia tiene el backtesting? Pues mucha, por la validación de la estrategia. Antes de poner en juego tu dinero, es esencial saber que tu estrategia realmente tiene méritos. El backtest ofrece una forma de validar tu estrategia y tener un enfoque sin correr riesgos fuera de lo común, porque al final tienes una estadística a tu favor. Después tenemos que identificar los fallos, ya que ninguna estrategia es perfecta y el backtest nos permite probar tu método en diferentes escenarios pasados y puedes identificar puntos débiles y ajustar tu enfoque, cambiar cositas para que funcione mejor. La confianza en la estrategia es otro de los puntos importantes, ya que el backtest permite saber que tu estrategia ha funcionado en el pasado y puede darte esa confianza necesaria para adherirte a ella, incluso en momentos de mucha volatilidad o poca volatilidad. Punto 2 es el enfoque cuantitativo. La estadística y la probabilidad es un enfoque en el trading que nos implica pues, basar las decisiones justamente en modelos que son puramente matemáticos, estadísticos y por lo tanto son empíricos. No es un tema de fe, es un tema de ciencia, en lugar de confiar pues, únicamente en la intuición y la suerte. Se analicen bastantes cantidades de información para informar cada decisión. La importancia pues, de este enfoque cuantitativo nos permite también ver la objetividad que está en nuestro trading, ya que las decisiones basadas en datos eliminan ese sesgo emocional, lo que es esencial en un ámbito como el trading, donde las emociones pueden costarte muy, pero que muy caro. Otro de los puntos que nos permite el backtest es la consistencia. Al seguir un modelo cuantitativo, las decisiones se toman en una base consistente, reduciendo la volatilidad y aumentando pues, la posibilidad de éxito a largo plazo, ya que tenemos la estadística a nuestro favor. La ventaja estadística es otro de los puntos que al entender las probabilidades y estadísticas detrás de lo que es tu estrategia, puedes operar con la confianza de que a largo plazo tienes la probabilidad a tu favor. ¿Y cómo podemos concluir este vídeo de hoy? Pues que diciendo que mientras que el trading siempre conlleva riesgos y ninguna estrategia puede garantizar beneficios en todo momento, el backtesting y precisamente lo que estamos hablando hoy, el enfoque cuantitativo, puede marcar una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a operar como si fuera un casino, sino que basamos las decisiones en datos históricos, análisis estadísticos, conviertes pues, el trading en un proceso más informado y calculado en lugar de dejarlo al azar. En última instancia, el trading no debe ser visto como un juego de azar, sino como una serie de decisiones informadas. Esto, precisamente al combinar el backtesting con un enfoque cuantitativo, no solo mejora tus chances de éxito, sino que también te armarás con algo muy importante, con el conocimiento y la confianza. ¿Para qué? Pues para navegar por los complejos mares de los mercados financieros, que es algo súper importante. Quería
hacer una reflexión final, algunos creen que la economía, las inversiones, el trading, no es ciencia, y es porque pues, no puedes predecir con una certeza absoluta. Pues mira, vamos a ver un caso que nadie discute que sea ciencia, como es la meteorología. Los meteorólogos son científicos que estudian el clima y nos dicen las probabilidades de que llueva o las probabilidades de que haga sol. Y eso es una ciencia, porque la matemática, la estadística, la probabilidad es ciencia. No es ciencia únicamente aquello que tiene un 100% de certeza, sino que cuando hay unas estadísticas y un análisis pasado, también en el caso de la economía, es una branca, pues, dentro de las ciencias. Si abordas el trading como una apuesta, para concluir, es probable que termines perdiendo, pero si te educas, investigas y desarrollas una estrategia de trading, esta se convierte en una inversión informada. Así que, lo que puedo decirte es que antes de que te sumerjas en este emocionante mundo del trading, recuerda que la educación es tu mayor activo y siempre, pero siempre, opera con responsabilidad. ¿Estás listo para comenzar tu viaje en el trading? Pues recuerda que cada experto fue una vez un principiante. Nos vemos ya en el próximo vídeo y no te olvides también de dejar un me gusta si te ha gustado, que solo desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo, no te lo puedes ni imaginar. Y también si tienes dudas, yo debajo en los comentarios siempre respondo. Si quieres dar tu opinión al respecto, cualquier comentario, yo los leo y los respondo. Y sin más, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.